hay algo que me pasa, no soy dueño de mi tiempo, no tengo tiempo y tampoco tengo dinero. Hay algo que me pasa, gano, pero me lo gasto. Hay algo que me pasa, hay alguien que es dueño mío, yo no siento que yo sea libre. Es mentira lo de la libertad, yo no soy libre, yo sentía esas cosas, pero no sabía por qué era. Y cuando conozco la industria del network, empecé a entender por qué no era libre y por qué ganaba tan poco. Y entonces, pues eso fue, ¿no? Y por eso amo el proyecto, porque como yo era académico y era rector de una universidad, pues digamos que me empecé a volver como con la aspiración de ser el mejor en la educación y de hacer que, y ahí comprendí por qué perfiles de alto nivel no ingresaban a la industria y por qué yo no había ingresado, porque yo veía era los productos, yo veía era como un tema de ventas, pero cuando yo conocí la industria por el tema educativo y del liderazgo, allí sí, pues me enamoré y me conecté, ¿no? Eso fue lo que ocurrió realmente. Esa es como la almendra de toda la fruta, ¿no? Buenísimo. Es decir, lo que aquí también, y para seguir en ese orden de ideas, claro, cuando uno se pone a ver que el producto, que la reventa, que no sé qué, no sé qué, uno se mete tal vez en una cosa y resulta que la comprensión de un negocio como estos está es en la educación, en el cambio del chip y en el cambio que uno tiene que hacer para verlo todo en perspectiva, este negocio para que realmente funcione. ¿Es así? Sí, sí, porque el tema de ventas está saturado el mercado. O sea, tú puedes vender desde carros hasta oro, hasta ropa, hasta casas, lo que tú quieras. Hay demasiada oportunidad para el tema de ventas, de manera que si el network fueran ventas no es atractivo, porque hay otras cosas más increíbles para vender. Entonces, yo por eso nunca había ingresado al tema del network, porque yo creía que era un negocio de venta, yo creí que era una cosa donde lo ponían a uno a vender y yo le huía y lo detestaba y me parecía de bajo nivel y y como que le sacaba el cuerpo a las personas cuando me buscaban. Pero cuando empecé a leer y cuando empecé a escuchar a gente muy adinerada y muy exitosa y brillantes líderes, empecé a darme cuenta que era otra cosa absolutamente diferente, que yo era muy ignorante acerca de la industria. Y gracias a comprender eso, fue que mi negocio arrancó, porque ahora pude con ese mensaje enamorar gente linda, ejecutivos que estaban frustrados en empresas, profesores que tenían un sueño más grande que el que veían en sus narices y jóvenes universitarios que lo que querían en sus vidas era otra cosa, etcétera, 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 ¿no? Empecé a entrenar a empresarios en todas partes y por eso el despegue de mi negocio no fue difícil, fue demasiado eh, apasionante y demasiado inteligente. Claro, porque la educación se convirtió como en una gasolina extra que empujó el vehículo. Súper. Perdón, José, yo voy a aprovechar el desorden porque estas oportunidades son muy escasas. Yo recuerdo mucho un audio que a mí me llegó profundo, en el que tú narrabas una historia de una maestría para cazar dragones, algo así, era como una historia relacionada con aprender a cazar dragones y todo un rollo. Y eso era como un paralelo entre la educación y el paradigma que se vende sobre la educación. Y bueno, la conclusión de esa historia es que en la base termina enseñando a otros lo mismo. Pero como una persona que está tan ligada a la academia tradicional, a la universidad y el rector y todo este rollo, termina enganchado de la misma manera tan fuerte con el tema de la educación. Educación, llámese ya no formalmente lo que conocemos como la universidad, el colegio, esto, sino este tipo de educación tan particular que se da en el network marketing. O sea, ¿cómo fue esa transición tuya en esos dos mundos? Ok, vale, yo desde el comienzo, digamos que era un poco renuente a creer en el sistema tradicional porque los resultados que yo veía en mi vida eran muy bajos. O sea, si tú trabajas, yo ya llevaba trabajando desde los 14 años y tenía 30 y pico y no tenía resultados y ni siquiera tenía tiempo. Entonces, un ser inteligente eso lo cuestiona, porque uno dice, yo fui al colegio, yo fui a la universidad, yo tengo posgrados, yo tengo un cargo alto, pero yo no soy libre.
¿cuándo voy a ser libre? ¿Qué es lo que pasa con la libertad? Y la otra, ¿qué es lo que pasa con la riqueza? Porque hay tan poquita gente que es rica. Y el tema de la riqueza es demasiado importante para cualquier ser humano. Y entonces eso me hizo cuestionar. Como yo ya estaba cuestionado sobre eso, eh, cuando caen a mis manos los audios del negocio y cuando caen a mis manos los libros, yo confirmé que yo iba por el camino equivocado. Y de hecho leí en uno de esos libros, yo iba a cursos de motivación, yo ya me había matriculado a cosas de Anthony Robbins, yo amaba todos esos rollos y leí uno de los libros, decía, una persona que va por el camino equivocado no necesita motivación para acelerar el paso, lo que necesita es educación para cambiar el rumbo. Y yo empecé a darme cuenta que eso era lo que a mí me pasaba. Entonces, por eso hice clic con la educación del network, porque la promesa ya no era trabajar, la promesa era lograr la libertad. La promesa ya no era dejar que la vida pasara, la promesa era conquistar la libertad de 2 a 5 años. Y claro, cuando yo me doy cuenta que era real y me conecto con Amway, que era la número uno o que es la número uno del mundo, que tiene unos principios bellísimos y que la hicieron precisamente para ayudar a personas que tuvieran esos sueños frustrados como yo, pues nada, yo me tragué, o sea, yo me tragué del proyecto, mira, yo me emocioné tanto que yo iba conduciendo mi carro en las noches a contarle a amigos y yo estaba tan emocionado con lo que había encontrado que se me venían las lágrimas de emoción. Yo iba solo manejando el carro y se me venían las lágrimas y yo decía, yo sabía que no estaba loco, pero sí sabía que estaba muy feliz. Y un ser humano feliz todo le funciona. Un ser humano feliz todo le funciona. Entonces yo conocí esa educación y eso me dio demasiada felicidad porque conectó mucho con mi centro, me dio mucho norte y claro, eso explica el por qué a mí me funcionó y por qué conecté tan rápido y tan genuinamente con el tema. Genial. Genial, José. Hay otra cosa y es que seguramente esta pregunta te la hacen muy a menudo y es, la gente tiende a pensar que en un negocio de estos, como tú entraste hace un tiempo, entonces por eso es que eres el más duro. Pero constantemente está entrando gente que tiene éxito en este negocio, ¿no? Primero, ¿en qué consiste o cómo ves tú que la gente que entra justo ahora al negocio, en qué debe enfocarse para hacer un negocio, construirlo de manera sólida y así como tú dices, la promesa de 2 a 5 años se cumpla? Ok, una de las grandes equivocaciones que tienen normalmente los ejecutivos y los profesionales que ven el negocio es que dicen, ah, no, eso es porque ellos entraron primero. Yo también pensaba así. Ujú. Y es la equivocación más recurrente y la más equivocada de todas. ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé ya al negocio, el negocio llevaba más de 10 años en Colombia, ya había pasado la fiebre del ingreso al mercado, ya se había pasado la ola de crecimiento, ya llevaban una década auspiciando colombianos y habían 10 diamantes que tenían resultados en Colombia. Habían 10 personas que habían logrado unos resultados increíbles en Colombia. Cuando yo ingreso, aparentemente eso era, ya no hay nada que hacer. Ya llevan una década. De hecho, la ciudad donde yo entré, nadie quería Amway. Nadie quería el negocio. Lo habían matado todo, lo habían quemado todo porque habían presentado un negocio de ventas. Y si hay algo que rechazan los profesionales y sobre todo la gente de buen perfil, es a mí esas cosas de ventas no me gustan, porque las ventas es el parche de la economía en cualquier parte del mundo. Mm. Si usted en cualquier parte del mundo llega y dicen, sí, tenemos cargos, y uno va a las entrevistas y la gente sale con la cara larga y dice, no, marica, son ventas. O sea, Sí, sí, sí. la gente, porque las ventas las ofrecen, las regalan, te las envuelven y nadie se las quiere llevar. Entonces, cuando yo entiendo el negocio y lo entiendo por el lado del liderazgo, empiezo a, igualitico, como Orión se lo está presentando al mejor amigo, a los amigos que más quiere, yo hice exactamente lo mismo. Y yo les dije, marica, acabo de encontrar algo increíble. Me sentaba con ellos, les explicaba y ellos me veían tan emocionados y me decían, pero eso es sangre. Yo le decía, marica, no es sangre,
¿cómo así que no es Amway? ¿Eso es Amway? Yo, no, no es Amway. No es el Amway que tú tienes en la cabeza. Y con eso Mm, empezaba a explicar de que ellos estaban completamente equivocados. Claro, como yo empiezo a ver la perspectiva del negocio, yo me convertí en diamante a los 3 años, en esmeralda al año y medio, en diamante a los 3 años y medio más o menos de haber ingresado. Después hice diamante ejecutivo, doble diamante, triple diamante, hice corona e hice embajador corona. Y yo califiqué como el primer embajador corona que calificó en la historia del negocio en Hispanoamérica, incluyendo España, Brasil y todo Hispanoamérica. Y eso ujú. tumba al traste con el paradigma de que hay que entrar primero para tener resultados. Eso demostró que lo que vale no es cuando tú entres, sino la pasión que tengas, el liderazgo que tengas y cuánto comprendas y cuánto entiendas. Así es. Y que Chévere, no se chévere, satura, ¿no? José. Y que el tema nunca se va a saturar. El tema nunca se va a saturar porque es absurdo, absurdo, absurdo la posibilidad de gente que existe. Ujú. Chévere. Perdón, yo te hago otra pregunta, José. En el video que nos recomendabas previo a esta entrevista, creo que es una extracción de un libro que es muy famoso y que es muy chévere, que se llama Los Nuevos Profesionales. Pero es un libro bastante viejo, o sea, ya ese libro debe tener, creo que es del año 2000, o sea, de hace bastante. Y hablan de cosas muy vanguardistas, como que decían dentro de las cosas a elegir a la hora de hacer un negocio, ¿no? Cosas que sean recurrentes, que sean consumibles, que todo el mundo quiera tener, que hay que tener en cuenta el momento en el que se entra, el momento oportuno, y hablaban del ejemplo de los baby boomers. ¿Por qué no recomendabas ese libro? Porque también te escuchaban, o ese video más bien, ¿por qué no te escuchaban en una conferencia decir que la gente cree que el negocio de la información iba a ser en el futuro? Pero tú dices que el negocio de la información es este, y que justo ahora los que entiendan este tema del network marketing van a estar dentro de esa vanguardia que ya está en el mundo de la información. ¿A qué se refiere todo eso que tú explicas ahí? Ok, pues lo primero es que la razón por la cual yo les refiero ese video a gente cuando veo que son ejecutivos, que son, o sea, que uno ve que son ariscos, que es lo que yo le llamo una persona que no es fácil de que comprenda, porque así yo me duré 10 años tratando de, o sea, yo les huía, yo por eso cuando si alguien que está oyendo dice, no, a mí eso no me convence, yo lo entiendo, porque yo duré 10 años huyéndole a esto. Y claro, fueron los 10 años más votados de mi vida porque por eso me exigí llegar a embajador Corona en los próximos 10 años después de que ingresé en lo siguiente. Pero, ¿por qué recomiendo ese video? Porque ese video fue el que me hizo entender todo. Los últimos 15 minutos de ese video son demoledores. Cuando él dice, déjeme, yo les explico una cosa realmente valiosa. Les voy a explicar lo que tiene que ver con el tiempo y la productividad. Cuando yo vi esos últimos 15 minutos, yo digo, ah, no, iba a ser pobre, yo iba a ser pobre, yo no había entendido eso. Cuando yo vi esos últimos 15 minutos, me di cuenta de por qué tenía mi situación económica como la tenía y, por qué, y cuál es la perspectiva de mi vida hacia el futuro. Y yo literalmente dije entre mí, ¿a quién hay que matar? Listo, yo jamás volví a necesitar motivación y jamás me desanimé y jamás me quejé de nada porque me di cuenta que era la única opción más inteligente porque el mundo de allá afuera no te la ofrece. Ahora, ¿por qué recomendamos el libro siendo escrito en el año 2000? Porque el libro se convirtió como la Biblia del network marketing, escrito por un académico que no hacía network marketing y que era un investigador de Illinois, de Chicago, una gran universidad prestigiosa en Estados Unidos y además era un doctor de Harvard, era un tipo serio, era un académico que no le interesaba hablar ni mal ni bien de la industria, pero que se impresionó cuando empezó a conocerla. De hecho, cuando yo arranqué Internet apenas estaba incursionando y hay un pedazo en el libro que dice, todas las industrias van a ser golpeadas por el Internet, pero paradójicamente el network marketing va a ser protegido y crecerá gracias a ella. O sea que además de que el Internet surgió como el método demoledor u oportunidad para los que lo aprovechen en la industria, el network marketing es literalmente Internet sin existir,
porque el network marketing, cuando inventaron el network, eran redes sin habérsele ocurrido al ser humano el Internet. Entonces, obviamente, la tecnología de Internet, pues lo que hizo fue como catapultar la oportunidad y hacerla muchísimo más profesional. Y por eso yo sigo recomendando el libro, yo mismo lo sigo leyendo y sigo entrenando líderes con el mismo libro. De hecho, jamás escribió un libro eh, am, y como ese, nunca se escribió un libro como ese desde la academia, porque si hay en algún sitio donde la gente ignora lo que es el network marketing, es en los Andes, es en el Externado, es en la Universidad de Miami, es en la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, si hay en algún sitio donde no entienden lo que es el network, es en la academia. Y yo lo digo porque jamás, yo tuve que salirme de rector a construir el negocio porque era muy duro el coco de los académicos para entender eso. Y, y el network, por eso yo me enamoré demasiado porque yo vivía muy quieto con el tema de la era de la información. Y cuando yo leo en la escuela de negocios, la era, eh, el mundo ya asimiló que la era industrial se acabó y que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son la frontera entre la era industrial y la era de la información, pero el network marketing es la auténtica demostración de la era de la información porque trabaja sin empleados, sin fábricas, sin terrenos, solo con información. Y eso me enchufizó. Yo dije, voy a hacer network marketing. Por eso jamás dudé y por eso yo me volví pues literalmente un referente en la industria porque había leído demasiadas cosas potentes y jamás me dejé desanimar porque para mí todo el que no comprendía era porque no había leído y no tenía el conocimiento que yo tenía o que yo tengo sobre la industria. Y eso me permitió volverme entrenador y volverme inspirador de montones y de miles de gente en el mundo que dicen, marica, yo no comprendo eso, ¿por qué estás tan apasionado? Y ahí entiendo que el software, el cerebro, no es fácil que se emocione con la idea porque, y yo le digo a la gente que es como si estuvieran educados en DOS o en Windows y esto rueda en iOS, o sea, esto rueda en otra cosa completamente diferente. Súper, Dani, dale. Gracias, Marito, por la invitación, compadre Onion. Eh, pues un gusto, José. Ya Orión me había dado algunas referencias sobre tus logros y bueno, un gusto realmente tener Gracias. este espacio. Tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de sintetizarlas porque escuchándote uno dice, bueno, este hombre sí, sin duda es un apasionado y lo haces explícito que ese pareciera ser la piedra filosofal o la clave de ser exitoso, en particular en un negocio de estos. Em, pero más allá de eso, digamos, de la pasión por la educación que mencionas y veo uno un poco la ambición del dinero entre líneas en lo que mencionas. ¿Cuál podrías compartirnos es tu propósito de vida, José? Si después de esos 100 años que mencionas vas a estar por acá en este plano, cuando te vayas, ¿cuál quisieras dejar como legado, digamos, más allá de lo que has mencionado? Y por otro lado, ¿cómo ha cambiado, digamos, el uso de tu tiempo? Porque se supone que una experiencia de estos libera tiempo para tus pasiones y para tus gustos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esos tiempos libres o para tus hobbies o para cosas diferentes de este negocio que alinean con tu propósito de cuando comenzaste a hoy? ¿Cómo ha evolucionado eso? No sé si fui claro con la Sí, pregunta. total. Gracias, un gusto conocerte. Y mira, lo primero, de hecho me encanta que me preguntes esto porque literalmente lo que me puso a hacer network marketing no fue el dinero. Y eso es lo que ve toda la gente y es lo que a veces se entre líneas lo primero que se ve. Y el dinero es supremamente importante, pero yo conecté precisamente porque le dio sentido a mi vida, porque con la opción de hacer network, yo me di cuenta que yo despertaba.
hubo algo dentro de mí que despertó, hubo algo dentro de mí que resucitó, algo dentro de mí que le dio sentido a mi vida y que estaba muerto. Y eso me dio mucha felicidad. Entonces, cuando yo digo, wow, eso le está pasando a los demás. Entonces empecé a leer, a investigar y me di cuenta que, por ejemplo, una cultura como las culturas orientales, sobre todo las culturas inspiradas en en el budismo, su pasión es despertar a otros. Lejos de la religión, ellos creen que la gran mayoría de los seres humanos están dormidos y su pasión es despertar a otros. Y eso yo lo asumí como un propósito de vida. Yo digo, si yo estaba no tan feliz y estaba dormido, yo voy a ayudar a despertar a otros. Y efectivamente empecé a darme cuenta que yo encontraba personas que me decían, marica, yo no soy feliz, yo gano plata, pero yo no soy feliz, yo no siento que, que vivo la vida feliz. Y yo me entendía muchísimo porque era lo que a mí me había pasado. Entonces yo empecé a despertar, eso le dio demasiado sentido a la vida y por eso nunca me retiré de hacer network, porque llegué a Diamante, donde uno en Diamante tiene un ingreso que tiene un senador de la República, o sea, tiene un ingreso lindo. Yo seguí y no seguí buscando el dinero, seguí porque cada que hacía algo ayudaba a más gente, más me lo agradecían, más sentía que era útil para los demás y eso me volvió demasiado comprometido y demasiado feliz con el tema e hice el propósito de que no me iba a retirar nunca, no por ganar dinero, sino porque me da demasiada felicidad poder ayudar a la gente, poder despertar jóvenes, señoras, señores, poder despertar personas que son valiosas y que están viviendo vidas rutinarias, etcétera, etcétera. Y eso hizo que ganara el dinero que nunca me había imaginado ganar. Y eso hizo que liberara el tiempo que nunca me hubiera imaginado liberar. Ahora, claro, liberas el tiempo. ¿Qué es lo que uno logra en sí? Yo lo dedico ahora a lo que más me gusta, que es hacer deporte. Entonces tienes tiempo para tomar el sol, por ejemplo, y uno se da cuenta que cuando uno es ejecutivo de una empresa, hay algo tan increíble como que uno ni siquiera tiene tiempo para tomar el sol, porque si uno entra a las 7 de la mañana a la empresa, no hay sol todavía. Y un detalle como poderse levantar y tomar el sol hasta la hora que uno quiera, eso vale mucho dinero hoy en día y eso se puede hacer. Y ese es un logro humano lindo. Descubrir que el sol da demasiada salud, que el sol cura, que el sol sana, que el sol es demasiado, demasiado médico para la vida. Darse cuenta que hacer deporte y el deporte que uno quiere, en sí, todo lo que sea liberar el tiempo para tus hobbies, pero sobre todo vivir ocupado, no consiguiendo dinero, sino haciendo lo que tú amas, lo que tú quieres, porque el tema del dinero ya se resolvió. Creo que en eso se resume, porque a la postre yo a veces me doy cuenta que estoy muy ocupado, porque tengo agenda en 40 países del mundo, porque estoy invitado a vuelos de 24 horas, porque, y yo digo, oye, estoy ocupado, pero estoy haciendo algo que me hace muy feliz y tengo la posibilidad de decir, no voy, no quiero ir, no, me aburren los aviones o a este país no quiero ir o tal que digamos que la libertad de decidir es demasiado significativa para un ser humano. La libertad de decir lo hago o no lo hago, ¿no? Y que no te afecte. No sé si Dale, respondí José, un gracias. poquito a tu inquietud. Sí, sí. Ahora, eh, conocí a alguien, trabajé con alguien de Amway. Era un muy buen vendedor de la empresa en la que yo trabajaba, en telecomunicaciones, hace muchos años, más de 20. Eh, y hace, curiosamente, muy pocos meses me reencontré con él. Y recuerdo que en esa época, repito, más de 2 décadas atrás, él incursionó en Amway y bueno, como me acordaba de eso y había estado hablando con Orión del multinivel y de network marketing, le pregunté, le pregunté a Ricardo, le dije, oye, Rick, ¿cuál fue tu experiencia con Amway? Y me dijo, mira,
totalmente contraria a la promesa de valor, de que uno llega a liberar tiempo, porque al final yo terminaba trabajando en doble turno, trabajaba en la empresa de telecomunicaciones donde trabajamos y salía en la noche a seguir trabajando. Así le quitara el enfoque de ventas o lo llevara al enfoque de educación, de liderazgo, de ayudar a despertar a otros, en términos de su tiempo libre para tomar el sol, lo que fuera, me dijo la época que fueron alrededor de 5 años que él intentó, fue muy dura, pero además después, en su experiencia, empezaba a notar que las redes que él iba construyendo se debilitaban en la base de la pirámide y entonces al final se dio cuenta, en 5 años después, que no era un negocio sostenible, porque las ramas que iban creciendo no las podía mantener, y se empezaban a secar de alguna manera. Entonces, eh, un poco lo que él me compartió fue un poco frustrante, la verdad, y me puse a analizarlo y dije, claro, eh, en el comienzo, y por eso te preguntaba, José, si tu comienzo efectivamente fue así, una cosa donde no hay posibilidad de tomar el sol, como dices ahora, si no estás 24/7. Y hoy sí, efectivamente, aunque tengas la libertad de decidir en qué inviertes tu tiempo y termines invirtiéndoselo nuevamente a esto que te llena de propósito, pues tienes esa capacidad de decidir. Pero si hay un gran cambio, digamos, de paradigma después de cierto tiempo en que logras estabilizar, eh, porque la experiencia, digamos, de él y de otras personas con las que he hablado es que es muy difícil realmente hacerlo sostenible y es una falacia pensar que se libera tiempo porque se vuelve al contrario una cosa 24/7. Ok, vale, eso tiene muchísimas cosas y lo vivimos todo el tiempo. Ahora, si tú me preguntas, el negocio que yo construí es un negocio completamente sólido, es un negocio que es un virus que crece solo, pero tiene que ver, ahora, ¿por qué es lindo lo que te contó tu amigo? Eso lo que nos está diciendo es que la gran mayoría de las personas enfocan el network a través de las ventas. Cuando el network se enfoca a través de las ventas, es un negocio pasajero, porque la gente se aburre de vender, porque la gente no sabe para dónde va, porque la gente no le entiende el sentido al proyecto. De hecho, el video más visto en la industria del network marketing es un video que Amway grabó conmigo o que yo grabé para Amway con el apoyo de ellos y ellos prácticamente me pidieron que lo grabara. Se llama Arquitectura del negocio de Amway. Y ellos patrocinaron esa grabación. El video lo vio en su primera etapa más de 1 millón de personas en todo el mundo y ha sido traducido a varios idiomas porque es un material súper escaso. Y el video lo que trata de decir te va a encantar, sobre todo porque tú te ves un profesional organizado, que analizas y que no comes entero. Y yo era así también. Entonces, el negocio es débil si tú no eres un arquitecto. El negocio es débil si no eres un ingeniero del network marketing. O sea, hay una fórmula y solo tienes que hacer eso. No puedes hacer otra cosa. La gran equivocación de la gente que hace network es que lo hacen como les da la gana. El negocio tiene una cosa que se llama tecnología, pero es blanda, es tecnología blanda, es un know-how. Y ese know-how te lo enseña alguien que sea libre, alguien que haya generado riqueza, alguien que haya generado 3, 4 millones de dólares en el network y que viva en Colombia y que ame este país y que sepa que es libre en este país y que te lo pueda demostrar. Yo en el network, en los primeros años ya me había ganado 1 millón de dólares en Colombia con un negocio sin inversión, sin ningún tipo de inversión. Es un negocio alucinante, es un resultado increíble que no se logra tan fácil con cualquier cosa. Pero yo fui entrenado y yo me entrené por los mejores líderes que sabían de arquitectura en el mundo de Amway y nunca le hice caso a nadie más sino a ellos. Y yo trato de entrenar a mis líderes de esa manera. Y me doy cuenta
que la gran mayoría no hace caso de eso y lo hacen como ellos quieren. ¿Y por qué? Es porque somos latinos. Por eso es que en Latinoamérica no hacemos aviones, ni chip de computadores, ni hacemos cosas de alta tecnología, porque no nos gusta seguir procedimientos, porque nuestro cerebro no está entrenado para seguir procedimientos, porque nos gusta es, no, tira lo que eso vuela, pero no llevamos los procesos. Yo lo que hice fue llevar un proceso de cómo llegar a embajador Corona con una estructura y aprendí que network marketing es hacer una estructura. Entonces, cuando Orión me dice, yo quiero hablar contigo, entré al negocio, lo voy a hacer. Yo lo único que le voy a enseñar a él es a usar un sistema y hacer una estructura. Si yo veo que no hace caso la persona, lo sigo queriendo, pero yo no voto mi tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a construir un jet privado que va a volar. El video que tú haces referencia se llama Arquitectura del negocio de Amway, dices. No, sí, arquitectura del negocio, se llama arquitectura del negocio y está grabado en un teatro porque hay varias versiones, pero ahí aparece que es el Teatro Calima de Cali y ese es el video oficial. Eso dura hora y media y, y es alucinante ver cómo, cómo se empieza a expandir después de que tú haces el genoma. Haz de cuenta que creas un mapa genético, pero el negocio no te hace libre ni empieza a expandirse hasta que no haces el mapa genético bien hecho. Porque si no lo haces así, se destruye, se autodestruye. Y eso tiene ciencia, y eso tiene tecnología, y por eso me encanta el network, porque no es un negocio de señoras desocupadas, ni es un negocio de venta por catálogo. Es un negocio absolutamente profesional, es un negocio fino, alto, exigente, jodido. No es fácil, y por eso me gusta. Y por eso busco perfiles y hablo con perfiles altos. Me encanta gente que sepa qué es el éxito, que haya vivido procesos, que le guste la tecnología, todo eso porque eso me hace creer que van a ser más juiciosos en ver esa parte. Yo también he tenido líderes que se han autodestruido y se van porque dicen, marica, se me cayó todo. Totalmente válido. Y los únicos negocios que perviven en Colombia son de quienes hemos hecho lo que en ese video tú vas a ver. Los demás José, todos se han destruido. otra más, y también de pronto para dar la oportunidad que Ricardo pregunte, pero ¿cómo hablas de tecnología, bueno, tecnologías y habilidades blandas, pero cómo se integra en este negocio hoy por hoy? Porque Ricardo hacía referencia de que, bueno, el video que nos compartiste y particularmente ese tiene muy pocas vistas, tiene 230 vistas nomás, yo le decía a Orión, seguramente, no sé si es la versión en español o lo que sea, pero es muy poco visto este, y hace referencia a un libro muy antiguo, como dice Ricardo. Yo sé que hay cosas y principios básicos de la vida que funcionarán por siempre, pero hablando de tecnología, ¿cómo integra este negocio del network marketing, la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, etcétera, que están revolucionando, digamos, el machine learning, etcétera? Sí. ¿Cómo están integrando esas tecnologías? Ok, lo primero que integró pues fue la aparición de Internet y lo hizo un negocio pues muy moderno. Todo lo que es inteligencia artificial, blockchain y todo esto, Amway está haciendo grandes inversiones en estudios, en ensayo, en investigación, contratando. Lo más importante es que como es una compañía tan grande, es una compañía tan fuerte, pues ellos son los que están. Aún todavía no tenemos, digamos, todo está en proceso de aplicación, pero en el mundo entero eso va a ayudar mucho, pero son simples herramientas, van a ser herramientas porque el network tiene algo increíble y es que funciona demasiado el tema personal, funciona demasiado el tema personal. La tecnología siempre, y como es lógico, va a ser herramienta, pero nos va a servir para contactar, nos va a servir como herramientas, como robots para llevar, pero el liderazgo siempre va a ser humano.
La pandemia, por ejemplo, nos enseñó algo increíble. En la pandemia, muchos líderes del mundo creyeron que la pandemia transformó el network porque ahora ya no hacíamos eventos virtuales reales, sino virtuales. Y algunos grupos crecieron, pero en el mundo entero todo se mermó. Todo se mermó, pero incluido los conciertos, incluido el fútbol, incluido toda la cultura. Todo se mermó porque era virtual. Hoy está todo creciendo otra vez a pasos agigantados cuando volvimos a reunirnos otra vez. Eso quiere decir que ese factor va a seguir siempre presente, pero que las tecnologías como el blockchain y el tema y muchos otros y la inteligencia artificial, pues las vamos a usar como se ha venido usando todo lo que ha aparecido en la tecnología. Pero no hay algo específico ahorita en que ya se esté integrando, digamos. Hay algo, un ejemplo específico donde tú me digas, mira, en esto Amway y yo ya estamos trabajando con blockchain o con inteligencia artificial o lo que sea. Ya en concreto hoy, No, que te diga, mira, ya hay una cosa que hace el negocio solo. No porque es absolutamente, no. Han salido cosas, pero no funcionan, porque son cosas que el contacto humano, la amistad, el verse con el otro, etcétera, etcétera. Porque imagínate que esto funcionaba perfecto, Amway creció, te miento la cifra, pero antes de Internet Amway llegó como a 7.000 millones de dólares en el mundo, siendo un negocio de redes sin Internet. Y con Internet creció otro poco. E Internet era el cielo y la tierra. Sin embargo, Amway ya había crecido sin Internet. Y, y sé que hoy están haciendo, ninguna empresa de network tiene nada que nos haya hecho brotar las pestañas sobre inteligencia artificial o blockchain, ninguna. Y la más llamada a tenerlo es Amway. Si Amway no lo tiene, difícilmente otra compañía lo puede sacar todavía, pero no lo tenemos todavía. No existen, hay investigaciones y cosas, y la industria del network es bien particular por lo que te digo, porque requiere del contacto humano, requiere muchísimo contacto humano. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta si hay ustedes o todos o alguno de ustedes arranca, ustedes se van a dar cuenta que podemos hacer este tipo de reuniones, pero que cuando nos veamos hay algo que ustedes jamás pueden volver a reemplazar. ¿cuándo nos vamos a ver? Esa es la pregunta. Exacto. Lo más factible es sino cuadrar. Yo tengo totalmente disposición y me encantaría pues ayudarles. Puede ser cuando tengan un equipo de personas como ustedes que hayan compartido información y que se hayan enamorado ya de la educación, que tengan la perspectiva. Y si ustedes me dicen, mire, tenemos tantas personas que quieren hacerte preguntas o hablar contigo en Bogotá, o vienen a Cali, o yo voy con muchísimo gusto. Y ustedes van a darse cuenta que empieza a crearse una ola súper linda. Y esto tiene muchísimas cosas espirituales. Después hablamos de eso, pero tiene demasiadas cosas espirituales porque como es tan humano el negocio, de hecho, todos los líderes míos que no han tenido desarrollos espirituales, que no han tenido conexiones espirituales, no han podido triunfar en el negocio. Yo sé muchísimo qué pasa allí. Pero los líderes que tienen corazón, que aman la gente, que se comprometen, que no usan la gente, sino que la ayudan y se quedan a pesar de los desiertos, esos son los líderes que tienen los resultados. Es demasiado amplio el tema que hay que aprender. Súper, súper. Ricardo, le tocó la responsabilidad de la última pregunta, hermano. Gracias. No, yo creo que aquí con José nos podríamos quedar hablando no sé cuántas horas. Claro. Yo sí le quito la mano, o sea, si él dice que nos podemos ver pronto, nos vemos, yo consigo la gente. José, no sé si se vieron la película Zully, ¿no? Y es el piloto que aterriza en el Hudson. Ah, clarísimo. Ah, Piloto ya. sí, y que pasan 10.000 cosas y aterriza y todo, y lo van ya pues como a condenar, y ya, mejor dicho, él es culpable de haber tomado una mala decisión. Y él al final argumenta, discúlpenme el spoiler, pero él dice, ok, muy bien todo el ruido y toda la información, pero el factor humano, ¿no? El factor humano
que determina el curso de las cosas. Normalmente, para los que tenemos alguna madurez en la vida, en general, en los negocios, de lo que sea, pues uno escucha y dice, claro, ahí está el secreto. Pero esa persona nueva de la que hablaba Daniel, que estoy totalmente alineado, que entra perdido con una cantidad de información, que no sabe qué hacer, a qué darle prioridad, que lucha con sus hábitos y con su agenda y con lo que cree que puede ser la solución para llevar el mercado a la casa. José, ¿qué le digo? O sea, ¿qué hacer con ese nuevo? Más bien, ¿qué haces tú? ¿Cuál es la vida cotidiana de José? Como te dije al comienzo, Messi que mete todos los goles, pero Messi seguramente desayuna, ¿no? ¿Y qué es lo que hace José para que las cosas le sigan funcionando? ¿O qué hizo ese José de hace veintitantos años que empezaste para que el camino, perdón, se marcara hacia un rumbo diferente? Ese punto determinante que tú puedes decir, mira, si estás empezando, enfócate en esto. Hasta el cosa, no sé. Sí. Yo lo que hago con esas personas es tener paciencia. ¿Por qué? Porque estos negocios es para tener éxito, estos negocios es para cambiar la vida y eso no es tan gratis. O sea, la gran mayoría de gente cree que es así en 2 meses y vienen, como tú dices, con unos hábitos de 30 años y quieren que Amway y un negocio de estos los cambie en 3 meses. Yo lo que hago es tener paciencia y yo los escucho y por eso no podemos hacer promesas y a nadie le hacemos promesas porque depende de cada uno. Entonces, yo lo que hago y lo que yo tuve de pronto, y es un don, yo creo que es un don que la vida me dio a través de tanto pedir y de tanto soñar, es el más o menos leer personas que estén un poco preparadas. Y eso tiene que ver con tocar bien el violín o el piano o meter en la bola con Messi. Eh, yo veo la gente y la escucho y en 3 charlas yo sé si esa persona que tiene una empresa está preparada para hacer esto o no. Y si yo veo que no está preparada, yo no le cuento. Pero si yo veo que está preparada, las cosas se dan. Es como el amor. Exactamente como fluye el amor, como fluyen todas las cosas grandes en la vida. Se va dando, va fluyendo y eso me pasa muchísimo a mí. Yo he orado, yo he pedido, yo digo, preséntame los líderes que yo quiero ayudar. Así como yo fui ayudado con esto, yo quiero conocer líderes que quieren dejarse ayudar. Y es increíble, voy por la calle y alguien me saluda que no me conoce y después dicen, increíble, yo no sé por qué te saludé, hubo algo que me hizo saludarte y esa persona estaba preparada. O sea, sí, cuando nos conozcamos se van a alucinar de las historias que les puedo contar sobre eso. Y eso me hizo entender que el network es demasiado valioso como para desgastarse con personas que no quieren hacer algo diferente en sus vidas. Y por eso es lindo, porque no hay que rogarle a nadie, no hay que perseguir a nadie, no hay que andar buscando personas negativas, no hay que meterse con gente que no quiere hacer nada diferente en su vida, pero hay un gran cúmulo de personas que sueñan con viajar el mundo, que sueñan con ayudar a otros, que sueñan con que la abundancia económica también llegue a sus vidas, que sueñan con vivir la película de su vida a su medida, que juegan con hacer un papel en la vida autónomo y que, etcétera, etcétera. Y eso abunda allá afuera, la gente en Bogotá. Yo cuando voy, yo camino, yo digo, wow, es increíble la gente que existe, bellísima, que uno le daría. A mí me dan ganas de vivir en todas las ciudades capitales donde yo voy, por eso, porque veo pura abundancia cuando veo gente. Pero eso lo ganas con la educación, eso se va a ganar. Al principio uno tiene el receptor como un poquito torombolo, lo tiene uno como con cenizas, entonces no, como que no ve la cosa. Y uno está un poco cieguito y eso lo tengo clarísimo. Uno cuando entra a procesos nuevos, uno está un poco cieguito. Y cuando uno es profesional, tiende a hacer eso. La gran mayoría tendemos a hacer eso. Y entonces buscamos personas que sean nobles y que digan, wow, yo quiero aprender, ¿no? Y entonces por eso yo le digo a la gente, entra a aprender. Si no logras aprender, te vas. Por eso no hay que hacer ninguna inversión. 37.500 pesos. Si no puedes aprender, te vas. No pasa nada.
y entonces es lindo esto, ¿no? Súper, súper, José. No sabes. Gracias. Muchas gracias, José. Vale. Antes de darle aquí la despedida y agradecerles a todos por su tiempo, les quiero excusar de Guillermo. Guillermo salió porque justo que estábamos entrando y le acaban de avisar que su abuelo estaba agonizando, entonces salió corriendo. Ya él Ay, tenía un tiempo en el hospital y bueno, yo creo que ya le dijeron que estaba falleciendo, entonces salió corriendo. Entonces, excusa. vale. Y nada, José, pues nada, yo sé que cada minuto de tu tiempo es valioso para, como ha sido para nosotros, escuchar a una persona que tiene tanto que contar, pues cada minuto es oro. Yo sé que todos aquí sabemos la importancia de lo que acabamos de escuchar. Gente muy pila, muy eh, que tiene toda la visión y toda la capacidad para hacer las preguntas pertinentes. Y bueno, y solo quería agradecerte, desearte mucha suerte con ese hotel que estás terminando allá y desear que nos podamos reunir prontamente, así como tú dices, con personas que quieran aprender. Ese es como el objetivo principal que yo tenía para esta reunión y sé que todos hemos aprendido o sea, hemos pasado la hora más agradable de aprendizaje y de cosas que nos abren el conocimiento. Entonces, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo tu tiempo, José. Vale, Orión, gracias a ti. Un minuto para que no se me olvide esto. Eh, Fíjense que después de 18 años de estar en el negocio, cuando la gente dirá, no, él ya, ahora estamos más incendiados que nunca, más felices que nunca, y estamos haciendo un proceso en Colombia. Yo he cancelado un poco los viajes 2024-2025 para estar enfocado en Colombia y queremos entrenar a 50 personas en nuestra organización que quieran dejarse orientar con material, con tutoría, con todo lo que necesiten en los próximos 5 años para llevar 50 personas en las organizaciones nuestras al nivel de Diamond en el negocio. Y estamos haciendo un proyecto que se llama Expansión Colombia. Expansión Colombia y el próximo evento es en Medellín el 16 y 17 de marzo y vamos a hacer cada convención, que es cada 4 meses, la vamos a hacer en una ciudad capital diferente. Entonces, la pasada fue en Bogotá, la antepasada fue en Bogotá, la que acaba de pasar fue en Cali, en marzo va a ser en Medellín y en julio va a ser en Cartagena. Y es porque Ujú. queremos impactar las grandes capitales de Colombia con nuestro sueño, con nuestro discurso, con el mensaje que amamos y que queremos y con el ejemplo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, pues todo lo que puedan ahí beneficiarse de ese proyecto se hacen parte porque en esas olas es donde ocurre todo también. Genial, José. Gracias por esta Un abrazo información. para todos. Un abrazo para ti. Muchas gracias a todos. Gracias, José, por el tiempo. Bueno, Gracias, Gracias, Orión, por la Ricardo. A ti. invitación. Claro Saludos. que sí. chao, chao, Hablamos, feliz estamos tarde. hablando. Adiós. Chao. Gracias, José. Bye. Gracias, Dani. Gracias, Rick. Bye.